El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. El Papa resalta la vigencia del Concilio Vaticano II en vísperas de su primera reunión con todos los cardenales. Y también ruega a Dios que conceda al mundo justicia y paz. Y reclama respeto a la soberanía nacional y al Estado de Derecho en Venezuela. El cardenal secretario de la Santa Sede y el secretario de los Estados Unidos conversaron sobre la situación en Venezuela. El Santo Padre asegura que la esperanza cristiana no depende de los cálculos humanos. El presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Monseñor Ramón Castro, llama al arrepentimiento de los criminales en México y afirma: el dinero fácil quema el corazón. El arzobispo de Guadalajara alienta a exigir a las autoridades que sometan a criminales en México. Tras la captura de Nicolás Maduro, soplan vientos de esperanza para Venezuela, Nicaragua y Cuba, afirma un líder nicaragüense en el exilio. Y por último, no dejemos que la violencia se convierta en la única manera de solucionar los problemas, pide el presidente de la Conferencia Episcopal de Bolivia. Estas y otras noticias enseguida en los servicios informativos de Ver y Creer. Muy queridos amigos radioescuchas, es un gusto saludarle como siempre a través de la radio, ahora en este tercer programa informativo de este año 2026. Es un gusto estar con ustedes y les saludamos con afecto Marisa O'Farrill y Roberto Farril, junto con Ana Guadalupe Silvestre en la redacción y Miguel Ángel Mejía en la operación técnica. Comencemos a conocer el resumen informativo de la semana del Vaticano y Europa. Sea usted bienvenido a la información. Damos inicio con información del Papa para darle a conocer que León XIV celebró el miércoles pasado la primera audiencia general de 2026, en la que abrió un nuevo ciclo de catequesis dedicado al Concilio Vaticano II y a la relectura de sus documentos, justo antes de reunirse con todos los cardenales en el primer consistorio de su pontificado convocado para los días 7 y 8 de enero. Mientras sentimos la llamada a no apagar su profecía y a seguir buscando caminos y modos para llevar a la práctica sus intuiciones, será importante volver a conocerlo de cerca y hacerlo no a través de lo que se ha escuchado o de las interpretaciones que se han dado, afirmó el Papa refiriéndose al Concilio Vaticano II, aludiendo también a la generación de obispos, teólogos y fieles que participaron en la Asamblea Conciliar de 1962 a 1965. El primer consistorio extraordinario del pontificado del Papa León XIV, que se celebró el miércoles 7 y el jueves 8 de enero, incluye importantes temas en la agenda. Sin embargo, el tiempo disponible para debatirlos fue. La reunión a puerta cerrada se centró en 4 temas interconectados: el papel del colegio cardenalicio en el gobierno de León XIV, el futuro de la sinodalidad, la reforma de la curia y cuestiones generales sobre la liturgia. Con ocasión del concierto de Navidad de la Capilla Sixtina, el sábado 3 de enero, el Papa León XIV pidió a Dios que conceda al mundo por intercesión de la Virgen María justicia y paz. Así lo dijo al concluir el concierto, que se celebró, como le he dicho, en la Capilla Sixtina del Vaticano. Así lo informó el sitio web de la Santa Sede. De acuerdo a Vatican News, el coro se compone actualmente de 24 cantores adultos y 30 infantiles, conocidos como los puericantores.
Durante el Ángelus del domingo, León XIV expresó su profunda preocupación por la situación en Venezuela y reclamó que se respete plenamente la soberanía nacional del país, un día después del operativo estadounidense que terminó con la captura y arresto del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. Con el corazón lleno de preocupación, sigo la evolución de la situación en Venezuela, afirmó el pontífice, subrayando que el bien del amado pueblo venezolano debe prevalecer por encima de cualquier otra consideración. En otras noticias, le informo que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, sostuvo una conversación telefónica con el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede, el pasado 6 de enero. Según el Departamento de Estado, la llamada abordó desafíos apremiantes que incluyen las iniciativas para mejorar la situación humanitaria, en particular en Venezuela, así como promover la paz y la libertad religiosa a nivel mundial. Recordemos que el cardenal Parolin sirvió como nuncio apostólico en Venezuela de 2009 a 2013. Durante el rezo del Ángelus, el Santo Padre aseguró que la esperanza cristiana no se basa en previsiones optimistas ni en cálculos humanos, sino en la decisión de Dios de compartir nuestro camino, para que nunca estemos solos en la travesía de la vida. Asomado a la ventana del Palacio Apostólico del Vaticano, ante los cientos de fieles que se reunieron en la Plaza de San Pedro, el pontífice recordó que el fundamento de la esperanza cristiana es la encarnación de Dios, un misterio que subrayó sigue iluminando el camino de la Iglesia. En Más del Papa le informamos ahora que tras celebrar la misa de la solemnidad de la Epifanía del Señor en la Basílica de San Pedro del Vaticano, León XIV rezó el martes 6 de enero el Ángelus y lanzó un firme llamamiento a favor de la paz, exhortando a abandonar la industria de la guerra y a afirmar en su lugar la artesanía de la paz. Que crezca su reino, que se cumplan en nosotros sus palabras, que los extraños y los adversarios se conviertan en hermanos y hermanas, que en lugar de las desigualdades haya equidad, que en vez de la industria de la guerra se afirme la artesanía de la paz. Artesanos de esperanza, caminemos hacia el futuro por otro camino, exhortó León XIV. Durante la misa de la solemnidad de la Epifanía del Señor, el Papa León XIV aseguró que Dios no se manifiesta en lugares prestigiosos, sino en las realidades humildes, e invitó a los fieles a buscar la paz, al reconocer su presencia allí donde nace la vida frágil. Amar la paz, buscar la paz, significa proteger lo que es santo y que es precisamente porque está naciendo pequeño, delicado y frágil como un niño. A nuestro alrededor, una economía deformada intenta sacar provecho de todo. Lo vemos, el mercado transforma negocios, incluso la sed humana de buscar, de viajar y de recomenzar, aseguró el Papa León XIV. En otras noticias, le informo que los números indican que en total fuimos 33.4 millones de peregrinos quienes acudimos a Roma para participar en el Jubileo de la Esperanza, una cifra que superó las previsiones iniciales de la Santa Sede, según informó el prefecto del Dicasterio para la Evangelización, Monseñor Rino Fisichella. La clausura solemne del Año Santo tuvo lugar el martes 6 de enero, cuando León XIV cerró la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro, en una celebración en la que estuvo presente el presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, junto a autoridades civiles y una nutrida participación de fieles. El sacerdote colombiano Rodrigo Grajales Gaviria fue apuñalado en Modena, en el norte de Italia, un ataque que no habría tenido por objetivo robarle, sino atentar contra su vida. El hecho ocurrió en la mañana del 30 de diciembre en el centro histórico de Módena. El padre Grajales Gaviria, de 45 años, es capellán de la comunidad latinoamericana y colaborador en la iglesia San Giovanni Evangelista, con el párroco Graciano Giavioli. De acuerdo con las informaciones, el atacante apuñaló el lado izquierdo del cuello del presbítero
para luego huir por las calles. El padre Grajales Gaviria fue auxiliado y llevado al hospital de Baguiadora, donde fue sometido a una cirugía de emergencia. En otras noticias, le informo que la importancia vital de la música sacra para la liturgia, la necesidad de que todo católico esté vigilante y preparado para las 4 postrimerías y el reconocimiento de que solo el reinado de Cristo traerá la verdadera paz, fueron algunos de los mensajes claves que mi tocayo, el cardenal Robert Sarah, llevó a los Estados Unidos a finales del año pasado. La visita del cardenal Sarah a Estados Unidos giró en torno a la presentación de su nuevo libro, El canto del Cordero, música sacra y liturgia celestial, escrito junto con el músico eclesiástico Peter Carr. Y hasta aquí lo acontecido en la semana en el Vaticano y Europa. Y continuamos con más de los servicios informativos de Ver y Creer, ahora para pasar lista a lo que ha sucedido durante esta semana en México y también en el continente americano, pues como le dije, muy lleno de noticias de Venezuela, ¿no? Sea usted bienvenido nuevamente a la información. Monseñor Ramón Castro Castro, presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano y obispo de Cuernavaca, Morelos, hizo un llamado a la conversión de los criminales en el país, advirtiendo que el dinero fácil que buscan quema el corazón. En un diálogo con los medios locales Diario de Morelos y 24 Morelos, antes de comenzar la celebración de la misa de clausura del año jubilar en la Catedral de Cuernavaca, Monseñor Castro Castro se dirigió a los delincuentes, a los hermanos del crimen organizado que hacen sufrir a tanta gente, todo por dinero, un dinero fácil. En Más de México le informo que la Arquidiócesis Primada pidió cuidar la palabra y buscar fuentes confiables en medio de momentos de alta tensión internacional, evitando la tentación de reaccionar con ligereza, ironía o dureza. En el editorial del domingo de su semanario Desde la Fe, titulado Cuidar nuestras palabras y opiniones es cuidar la paz, subrayó que en momentos de alta tensión internacional, lo que se dice tiene consecuencias reales en la vida de los pueblos, especialmente de aquellos que ya viven heridas profundas marcadas por la pobreza, la violencia y la incertidumbre. El cardenal José Francisco Robles Ortega, arzobispo de Guadalajara, aseguró que las autoridades tienen el mandato de protegernos ante la violencia, por lo que alentó a la población a exigirles que cumplan con su labor. El someter a los que hacen violencia, a los que cometen homicidios o hacen injusticias, eso corresponde a la autoridad, dijo en conferencia de prensa. El purpurado también denunció las extorsiones que sufren los pequeños comerciantes mexicanos, que ahora no ganan lo necesario, ni para pagar la cuota exigida por los criminales, por lo que muchos cierran sus pequeños negocios. En noticias referentes a Venezuela y a los Estados Unidos también le informo ahora que Arthur McFields, embajador de Nicaragua ante la Organización de los Estados Americanos, afirmó que tras la captura de Nicolás Maduro soplan vientos de esperanza para Venezuela, Nicaragua y Cuba. En este momento es imposible no compartir la alegría del pueblo venezolano, la esperanza de un nuevo día, aunque es complejo porque la democracia no es fácil, pero la esperanza ha resurgido un montón entre los venezolanos, los nicaragüenses y los cubanos, así lo dijo él. La esperanza de que ninguna dictadura es eterna, hoy es más viva que nunca, así lo dijo el ex diplomático exiliado, pues quien fue embajador de Nicaragua ante la OEA, Arthur McFields. El anuncio de Miguel Díaz-Canel de que 32 militares cubanos murieron defendiendo a Nicolás Maduro confirmó que el régimen cubano sostenía el chavismo, no solo a cambio del petróleo venezolano, sino también de la participación a la administración del país, señaló Regis Iglesia, portavoz del Movimiento Cristiano Liberación. El presidente cubano Díaz-Canel informó que los militares, quienes cumplían misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias,
y el Ministerio del Interior, a solicitud de órganos homólogos del país sudamericano, murieron en los combates o durante los bombardeos en Caracas del sábado 3 de enero. En información que nos llega de Colombia, le doy a conocer ahora que Monseñor Israel Bravo Cortés, obispo de la diócesis colombiana de Tibú, afirmó que en la frontera con Venezuela la población está a la expectativa sobre el desarrollo de los hechos, pues muchos migrantes venezolanos desean volver a su país. En declaraciones al medio colombiano El Nuevo Siglo, el obispo relató que en Tibú ciertamente hay muchos venezolanos que desean regresar a su tierra, que no lo hacen porque no tienen las condiciones para vivir tanto en Tibú como en Cúcuta y en todos los alrededores de la frontera, indicó él en una entrevista. El presidente de la Conferencia Episcopal Boliviana, Monseñor Aurelio Pessoa, advirtió que la violencia no es la forma de solucionar los problemas en el país. En la Eucaristía Dominical, el prelado se refirió al Evangelio de Juan, que describe el nacimiento del niño Jesús, y reflexionó: es esa palabra de Dios, ese Dios que experimentó la vida humana, que interpela siempre la vida de los cristianos, la vida del católico de todos los tiempos. Entender, experimentar y descubrirle en los muchos acontecimientos de la vida. Y esa gloria de Dios se hace realidad cuando entendemos que todos somos hijos de Dios. En más noticias acerca del dictador Maduro, le informamos que una acusación formal presentada en los Estados Unidos contra Nicolás Maduro señala al político de dirigir un gobierno corrupto que facilita el narcotráfico y la conspiración, entre otros delitos. Maduro permite que la corrupción alimentada por la cocaína prospere para su propio beneficio, para el beneficio de los miembros de su régimen gobernante y para el beneficio de los miembros de su familia. Así se lee en el documento de la acusación presentada contra él. El presidente Donald Trump está pidiendo a los republicanos del Congreso ser más flexibles con respecto a la financiación de los abortos con fondos públicos, mientras los legisladores continúan negociando una extensión de los subsidios a la atención médica relacionados con la ley del cuidado de salud asequible. Algunos subsidios federales que redujeron las primas para quienes se acogieron a la ley del cuidado de salud asequible expiraron en diciembre. Trump ha animado a su partido a trabajar para extender esos subsidios y les pide flexibilidad con respecto a una disposición que podría afectar los abortos financiados con dinero público. En noticias de Costa Rica le informamos ahora que con miras a las próximas elecciones que se celebrarán el 1 de febrero de 2026, Monseñor Manuel Eugenio Salazar Mora, obispo de la diócesis de Tilarán, Liberia, en la provincia de Guanacaste, invitó a católicos y evangélicos a unirse y a participar activamente en el proceso democrático. Los comicios tendrán lugar, como le dije, el 1 de febrero, cuando los costarricenses elegirán al presidente de la República, 2 vicepresidentes y a los 57 diputados que integrarán la Asamblea Legislativa. Más de 3 millones de ciudadanos mayores de 18 años estarán habilitados para ejercer su derecho al voto. Tras los ataques militares estadounidenses en Navidad, se espera que en 2026 se apliquen sanciones selectivas y otras acciones de Estados Unidos para poner fin a la persecución de los cristianos en Nigeria. Según miembros del Congreso y defensores familiarizados con la situación, el representante Riley Moore, republicano de Virginia Occidental, ha dicho que presentará un informe al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que describe formas concretas en que Estados Unidos puede asociarse con Nigeria para poner fin a este derramamiento de sangre y proteger a nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Y hasta aquí los sucesos en América y en México. Usted nuevamente ha quedado bien informado. Ahora hagamos un enlace con Radio Vaticana, la radio del Papa, para escuchar las palabras en español del Santo Padre en la audiencia general del 7 de enero.
Radio Vaticana, la radio del Papa. Queridos hermanos y hermanas, después del año jubilar, iniciamos un nuevo ciclo de catequesis dedicado al Concilio Vaticano II, considerado por mis predecesores San Pablo VI, San Juan Pablo II, Benedicto XVI, como el magisterio que constituye la estrella polar del camino de la Iglesia. En el 2025, junto con el aniversario del Concilio de Nicea, hemos recordado también los 60 años del Concilio Vaticano II, que San Juan XXIII estimó como el amanecer de un día luminoso para toda la Iglesia. Por eso también aún hoy nosotros acogemos la invitación a seguir buscando formas para poner en práctica las intuiciones del concilio, conociéndolo de cerca, releyendo sus documentos y reflexionando su contenido. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Los invito a redescubrir juntos el magisterio del Concilio Vaticano II para valorar su profecía y actualidad, para acoger la rica tradición de la vida de la Iglesia, para interrogarnos sobre el presente y para renovar la alegría de llevar al mundo el Evangelio del reino de Dios, que es un reino de amor, de justicia y de paz. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias. Radio Vaticana, la radio del Papa. Y hasta aquí la crónica de la catequesis del Papa durante la audiencia general del pasado miércoles, y hasta aquí toda la información. Sí. Ya nos damos, Marisa. Uh-huh. Pero nuestro público ha quedado muy bien informado. Clarísimo. Y yo también, ¿eh? Sí. Sí, y yo también. Una información más, porque me piden muchas personas que quieren ir a España conmigo. Y es que vamos a hacer una peregrinación a España, a todo España. Nos vamos a peinar España completita, del 1 al 18 de marzo. Lleva un sacerdote como capellán del grupo, y también llevo a Fernando Villalón, que es un erudito en Edad Media y en monarquías españolas. Y vamos a conocer catedrales, santuarios, basílicas, monasterios, conventos, pero también palacios, castillos, fortalezas, viñedos. Así que véngase conmigo del 1 al 18 de marzo, pero llame ya porque se está llenando muy rápido. El número 55 55 59 27 92. Lo digo una vez más, 55 55 59 27 92. Ahora sí, nos vamos. Ha sido un gusto servirle. En la redacción, Ana Guadalupe Silvestre; en la operación técnica, Miguel Ángel Mejía; y en las voces de la información, Marisa O'Farrill y Roberto Farril. Marisa, buena semana, buen año, amable público, buen año, le abrazo de todo corazón. Gracias, igualmente. Y le dejamos con la bendición del Santo Padre. Dominus vobiscum, sit nomen Domini benedictum, adiutorium nostrum in nomine Domini, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Tante grazie. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, Zenith y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer.